Buenos días, soy Tito Martínez, estamos a día 29 de agosto del 2025 y en este vídeo, como vais a escuchar y vais a ver, vamos a analizar lo que dice uno de tantos de estos falsos pastores al servicio de Satanás, falsos pastores que predican el falso evangelio de la avaricia, conocido también como el mensaje de la prosperidad, el evangelio de la prosperidad, pero que más exactamente es el evangelio de la avaricia. Vamos a escuchar a uno de estos que pertenece a esta secta de Guillermo Maldonado, cuya sede se encuentra en Miami, en Estados Unidos, y el sujeto este, el Soleimani, hace tiempo dio una patética y satánica predicación en un estadio delante de más de 90.000 personas, como vais a ver. Es un vídeo que he tomado de Instagram. Vamos a ver lo que dice, es un cortito vídeo, lo vamos a comentar y luego vais a conocer, vais a ver cómo este falso pastor, este falso ministro de Cristo, este avaro, este ladrón llamado Milán Soleimani, falsifica las Sagradas Escrituras para sencillamente robar, sacar el dinero, vivir a cuerpo de rey en medio de lujos a costa del dinero, a costa de todo el dinero que ha sacado a sus descerebradas ovejas por medio de este engaño, de este terrible engaño del llamado diezmo, pero el diezmo monetario, que es absolutamente falso, y por medio de ofrendas que van a parar evidentemente a su bolsillo, no solamente al bolsillo de este ladrón y sinvergüenza llamado Milán Soleimani, sino también del jefe de su secta a la que pertenece, que es Guillermo Maldonado. No solamente estos, hay muchísimos más falsos pastores, falsos predicadores, falsos ministros de Cristo que predican este falso evangelio, el falso evangelio de la avaricia. Así que vamos a comenzar escuchando a Milán Soleimani. Ya he dicho, es un vídeo muy cortito, no dura más de 2 minutos, y vamos a analizar lo que dice a la luz de las Sagradas Escrituras y de del propio texto bíblico que él mismo cita en esta predicación que dio en este estadio delante de más de 90.000 personas, para que veáis cómo mienten, cómo engañan para robar, para así vivir ellos a cuerpo de rey a costa del dinero que sacan por medio de estos engaños, por medio de este falso evangelio, que es el falso evangelio de la avaricia. Vamos a comenzar escuchando. Poner atención. Cuando venía en el avión de la Argentina, Dios me habló de esta palabra. Éxodo. Fijaos que siempre estos engañadores siempre dicen exactamente lo mismo. Dios me reveló, Dios me habló, porque siempre para engañar tienen que meter a Dios, para decirles que Dios les ha hablado o les ha revelado. Típico de todos los falsos profetas a lo largo de la historia. Aquellos que dicen, como ya lo dice la Sagrada Escritura, que cómo se sabe que es un falso profeta, aquel que dice que Dios le ha hablado tal cosa, que Dios le ha revelado, y luego es mentira, no es Dios quien habla por medio de estos engañadores, de estos falsos pastores de la avaricia, sino que es el mismísimo Satanás quien engaña a millones y millones de personas. El diablo engaña al mundo entero, como leemos en el libro del Apocalipsis, capítulo 12, verso 9. Y una de las mejores formas de engañar al mundo es por medio de estos falsos evangelistas, falsos pastores, que predican este falso evangelio satánico de la avaricia, como por ejemplo Milán Soleimani. Vamos a seguir escuchando. Veréis el pasaje que cita y cómo lo retuerce, lo malinterpreta, lo falsifica para así
robar el dinero a sus descerebradas ovejas que le creen, que le siguen, que han sido engañados completamente por este hijo del diablo al servicio de Satanás. Poner atención. 25:1 leemos bajo el poder del Espíritu Santo. Éxodo 25:1 leemos bajo el poder del Espíritu Santo. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. ¿Para quién es la ofrenda? Para Jehová, el Dios supremo. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Y esta es la ofrenda que tomaréis de ello: lechuga, cebolla, tacos con poco picante. Así dice la palabra. O la palabra dice, diga conmigo, oro. No se escucha, diga oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino. Dios le dijo a Moisés: dile al pueblo que tome para mí ofrenda. El versículo 8 dice: y harán un santuario para mí. ¿Para quién es esto, hermano? Para Jehová de los ejércitos, para Jesucristo el Nazareno. Y diga conmigo: y habitaré. Bien, hasta aquí. Bien, vámonos al pasaje que este hijo del diablo, porque lo que es un hijo del diablo disfrazado de ministro de Cristo, es un falso apóstol, un falso maestro, ya como ya lo predijo el apóstol Pablo. Estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Son falsos apóstoles, como es, por ejemplo, su jefe de secta, que es Guillermo Maldonado, y así miles y miles y miles de falsos cristianos, falsos apóstoles, falsos evangelistas, falsos pastores. Vamos a irnos al pasaje bíblico que él ha citado para que veáis cómo lo retuerce, cómo lo falsifica para engañar a millones y millones de falsos cristianos que no tienen ni idea ni de las Sagradas Escrituras ni de la verdadera doctrina. Bien, abrid vuestras Biblias en Éxodo capítulo 25. Vamos a leerlo. Verso 1. Jehová habló a Moisés, diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. ¿Para quién? Para estos falsos pastorcillos avaros, estos hijos del diablo, para vivir a cuerpo de rey a costa del dinero que roban a sus descerebradas ovejas. No. Tomen para mí. Estas ofrendas eran para Jehová. Y vamos a ver para qué. ¿Para qué eran? Eran para el Señor Jehová, no eran para el pueblo de Israel, no eran ni mucho menos para ningún ladrón y sinvergüenza como Milad Soleimani, ningún ladrón, falsos pastores, falsos evangelistas y falsos apóstoles que se disfrazan como apóstoles de Cristo, repito, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, tal como dijo el apóstol Pablo. Bien, pues en primer lugar vemos que las ofrendas, este tipo de ofrendas eran para Jehová, no para nadie más. Esto no tiene que ver nada absolutamente con los diezmos que Dios ordenó al pueblo de Israel y que eran para los levitas. Diezmos de productos del campo, diezmos de animales, del campo, de animales como vacas, como ovejas, animales domésticos, vamos, de granos, de semillas, de alimentos. Ese era el verdadero diezmo bíblico. Diezmos de alimentos, jamás de dinero, jamás la Biblia habla de diezmos de dinero. Pero aquí, en concreto, está hablando de otra cosa muy diferente. Está hablando de ofrendas, de una ofrenda que era exclusivamente para el Señor Jehová. No para nadie del pueblo de Israel, no para ningún falso pastorcillo, sino solamente para Jehová. Veamos para qué. Dice: tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón. Eran ofrendas voluntarias, no obligatorias. Tomaréis mi ofrenda. En mi ofrenda, repito, era una ofrenda
para el Señor Jehová. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así haréis. Como podéis ver, estas ofrendas eran para Jehová porque eran para hacer el tabernáculo. Y ese tabernáculo, pues sencillamente, ¿de qué estaba hecho? Pues aquí lo tenéis: de azul, de púrpura, de carmesí, de lino fino, pieles de carneros teñidas en rojo. Ojo, no está hablando del templo de piedra que después, siglos después, se construiría en Jerusalén. Lo construiría el rey Salomón, el templo de Salomón. No, está hablando del tabernáculo que Dios ordenó a Moisés que fuera construido. Esa era la ofrenda a la que se está refiriendo. Ofrenda para el Señor Jehová, para hacer el santuario, para hacer ese tabernáculo donde él habitaría con el pueblo de Israel, ahí en esa peregrinación, en ese desierto, cuando eran llevados por este Señor Jehová, que era el mismísimo Señor Jesús, a la tierra prometida. Citar, como hace Suleimani, este pasaje de Éxodo capítulo 25, para engañar a sus descerebradas ovejas, para sacarles el dinero y vivir a cuerpo de rey, de todo lujo, porque este individuo, al servicio de Satanás, tiene yates, vive en una mansión impresionante, de todo el dinero que ha robado con esa falsa ofrenda, que en lugar de ser para los hermanos pobres, para hermanos en la fe pobres que pasaban hambre, como así era la verdadera ofrenda en la época de los apóstoles, es un dinero que va a sus bolsillos para él mismo, para vivir a cuerpo de rey, a costa de este espantoso engaño, de esta falsificación repugnante y satánica que hace de las Sagradas Escrituras, en concreto de este pasaje de Éxodo 25, ya que, como podéis ver, no se está refiriendo de una ofrenda para ningún pastorcito, sino que era una ofrenda solamente para Jehová, para la construcción del tabernáculo, no para los bolsillos ni de Moisés ni de nadie del pueblo de Israel, para la construcción del tabernáculo, donde ahí se manifestaría la gloria de Jehová. ¿De acuerdo? Aquí lo dice bien claro. ¿Qué es lo que hace Suleimani? Pues como hacen todos los falsos pastores al servicio de Satanás, todos los ladrones sinvergüenzas al servicio del diablo, el padre de la mentira. Retorcer las Sagradas Escrituras para vivir a cuerpo de rey, a costa del dinero que roban estos auténticos hijos del diablo. Por eso dijo bien clarito el apóstol, que lo tenéis en este estudio que yo escribí, que os lo recomiendo, podéis descargarlo desde mi sitio web, que escribí en el año 2016, titulado "Por avaricia harán mercadería de vosotros". En la descripción de este vídeo lo vais a encontrar también. Fijaos, por ejemplo, en esta serie de fotografías e ilustraciones. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es, por ejemplo, valga la redundancia, Suleimani, este falso pastor ladrón al servicio de Satanás, falsificador de las Sagradas Escrituras, que pertenece a esa secta diabólica de este sinvergüenza también, que es Guillermo Maldonado, que predica el falso evangelio de la avaricia. Aquí tenemos a un individuo, fijaos bien en el dibujo, porque es tremendamente ilustrativo y revelador. Ven a pactar por tu milagro y sanidad. Aquí le veis
al emisario de Satanás disfrazado de predicador, de apóstol, de pastor, de evangelista, viviendo a cuerpo de rey, con todo el dinero, las bolsas de dinero que veis aquí. ¿Y quién le están sosteniendo? Estos dos pobres desgraciados que dicen: no toquen al ungido, no toquen al ungido de Dios, sea el Suleimani, sea Guillermo Maldonado o cualquiera. Una ilustración perfecta de lo que representan todas estas iglesias apóstatas y falsas, evangelocas, que predican el falso evangelio de la avaricia. Aquí lo tenéis. El falso apóstol, falso pastor, falso evangelista, viviendo a cuerpo de rey, sostenido por sus pobres, descerebrados, engañados por él, engañados por Satanás, a los cuales, como podéis ver, tiene una vara, y colgando de la vara, como cebo, tiene un fajo de billetes. Estos pobrecitos, desgraciados e ignorantes, que dan el dinero al falso apóstol, al falso pastor, para que viva a cuerpo de rey, los engañan con la promesa de que Dios los va a dar mucho dinero, que Dios los va a hacer ricos, que Dios los va a recompensar si de sus bolsillos dan ese tipo de ofrendas al pastorcillo. Fíjese bien, ofrendas para el pastorcillo, para su bolsillo, no ofrendas para Jehová. Es absolutamente estúpido y satánico citar ese pasaje de Éxodo 25 para enseñar la doctrina de demonios que enseña Suleimani. Éxodo 25, repito, habla solamente de ofrendas que voluntariamente tenía que dar el pueblo de Israel para la construcción del tabernáculo. Eran ofrendas exclusivamente para Jehová y la construcción de ese tabernáculo. No eran ofrendas, fíjese bien, ni para Moisés, para vivir a cuerpo de rey, ni para los sacerdotes, no, eran ofrendas solamente para Jehová. ¿Qué hace Suleimani? Este falso apóstol y falso evangelista al servicio de Satanás, este ladrón, este avaro, pues exactamente lo mismo que hace este falso pastor, este falso apóstol de la avaricia. Ponen su canita como de pescar con el fajo de billetes, engañando a estos pobres desgraciados, porque así, si les engañan, creen que ellos van a ser igual de ricos, igual de prósperos materialmente que lo es el falso apóstol. Una ilustración perfecta y muy reveladora de lo que es el falso evangelio de la avaricia. Vamos a seguir escuchando a Suleimani, a este falso pastor, a este falso apóstol avaro al servicio de Satanás. En medio de ellos, yo quiero que usted pida un milagro grande y poderoso. No pida pequeñeces, no pida migaja. Migaja, pidan la panadería, acá pidan lo grande, hermano. Nadie se vaya sin ofrendar. Nadie se vaya sin ofrendar. Nadie se vaya sin ofrendar, es decir, que nadie se vaya de esa reunión multitudinaria sin dar el dinero. ¿A quién? ¿A quién? A este ladrón, a este falso apóstol al servicio de Satanás, llamado Milad Suleimani. Y repito, esto no solamente, esta forma de robar de forma miserable y satánica, no solamente la hace él, sino el resto de falsos apóstoles y de falsos pastores como este individuo. Que nadie se marche sin ofrendar. Como podéis ver, ese tipo de ofrenda que pide este mamarracho, este hijo del diablo, no tiene que ver absolutamente nada con la ofrenda para Jehová, esa ofrenda de Jehová mencionada en Éxodo capítulo 25, y que era sencillamente para la construcción del tabernáculo. No era una ofrenda para enriquecer a Moisés ni a ningún ser humano. Era para la construcción del tabernáculo, esas ofrendas voluntarias de oro, de telas, etcétera, etcétera. ¿Queda clarito? Por lo tanto, tened mucho cuidado, no os dejéis engañar. Yo os recomiendo, de verdad, os recomiendo que leáis este estudio bíblico que escribí,
por avaricia harán mercaderías de vosotros. La tenéis también en audio, si el que la quiere escuchar, que es mucho más cómodo. Audiolibro titulado Por avaricia harán mercadería de vosotros, escrito por quien les habla, Tito Martínez, el 5 de noviembre de... También lo tenéis en formato de libro PDF por si alguien quiere imprimir este documento, este estudio. Pincháis aquí. Aquí lo tenéis. Bueno, aquí tenéis una serie de falsos apóstoles y falsos pastores que enseñan, que predican este falso evangelio de la avaricia. Auténticos ladrones. Y evidentemente ningún ladrón tendrá herencia en el reino de Dios. Todos los ladrones, los cobardes, los adúlteros, etcétera, etcétera, tendrán su parte en el lago de fuego. Y todos los mentirosos, como dice bien clarito el libro del Apocalipsis. Aquí también tenéis una ilustración muy reveladora de lo que son estos falsos pastores, estos falsos apóstoles del falso evangelio de la prosperidad. Por ejemplo, aquí tenéis a este gordo diciendo: dame más. Si no tienes, pides prestado. Es para Dios. Cuando es para este ladrón, el dinero que sacan a estos pobres descerebrados, pues no es para ayudar a otros hermanos que pasen necesidades. No. Es para el bolsillo, para los bolsillos de estos mamarrachos, para así vivir a cuerpo de rey a costa del dinero que roban a esta pobre gente. Que, por ejemplo, dice este pobrecillo: muy pronto seré como usted, siervo de Dios. Ya está decretado. Ha sido engañado por el falso evangelio de la avaricia, predicado por estos falsos pastores y falsos evangelistas. Por eso os recomiendo que leáis atentamente este estudio bíblico. Tiene 4 capítulos, hay un índice, como podéis ver, el diezmo y el falso pastor, ladrón y avaro llamado Antonio Bolaínez, ese es uno de tantos. Segundo capítulo, palabras de Jesús y de sus apóstoles. Tercer capítulo, tener tesoros en el cielo. Y el cuarto capítulo, los falsos maestros avaros entre nosotros. En la descripción de este vídeo tendréis el enlace que os llevará a este estudio. Bien, vamos ya para terminar, de escuchar a Soleimani, a este mamarracho, a este soplagaitas, ladrón, sinvergüenza, estafador, falsificador de las Sagradas Escrituras al servicio del padre de la mentira, es decir, de Satanás. Poner atención. ¡Dicen amén! Nadie, porque el milagro va a venir para tu vida. El milagro va a venir. Bueno, eso era un vídeo muy corto, ya ha terminado. El milagro va a venir. No salgas de aquí, de esta reunión, sin dar tu ofrenda, que, repito, va a parar a los bolsillos de estos ladrones, falsos apóstoles y falsos evangelistas, para así ellos vivir a cuerpo de rey con todo tipo de lujos, como ocurre con Milad Soleimani, que tiene montones de vídeos en Instagram, en YouTube, pavoneándose, enseñando toda la riqueza, todos los lujos en medio de lujos, todo a costa de robar, de engañar, de falsificar las Sagradas Escrituras, con todo el dinero que roban, que sacan a sus seguidores, a sus descerebradas ovejas, que no tienen ni idea de las Sagradas Escrituras, no saben nada de la verdadera doctrina, que son, por tanto, muy fácilmente engañados por Satanás, el cual utiliza a estos falsos pastores, a estos falsos apóstoles, para sacarles todo el dinero que puedan. Por eso dijo el apóstol que por avaricia, es decir, por la ambición, por el dinero, harían mercadería de vosotros, engañándoos con falsas doctrinas. Esto lo hace Milad Soleimani, Guillermo Maldonado, y podría dar una lista de cientos y cientos de falsos pastores más, que, por cierto, la inmensa mayoría de ellos viven en los Estados Unidos. Especialmente suelen reunirse, suelen vivir lujosamente a cuerpo de rey en Miami, ahí donde viven cientos y cientos de estos falsos pastores de la avaricia al servicio de Satanás, robando el dinero, estafando, falsificando las Sagradas Escrituras
y predicando un falso evangelio que va a llevar a la condenación a millones y millones de falsos cristianos que se han tragado este falso evangelio de la avaricia, conocido popularmente como el evangelio de la prosperidad, y que mucho más correcto llamarlo el falso evangelio de la avaricia. Pues hasta aquí este vídeo comentando esta repugnante y satánica predicación que dio Milad Suleimani en ese estadio donde había más de 90.000 personas. Y para terminar, pues si alguno ha sido engañado por alguno de estos falsos apóstoles, falsos pastores y falsos evangelistas, sacándoos el dinero, estafándoos bien sea con el falso diezmo monetario o con este tipo de ofrendas que van para sus propios bolsillos y así ellos puedan vivir a cuerpo de rey a costa de vosotros, salid huyendo cuanto antes de ese tipo de iglesias falsas, de sectas apóstatas que enseñan, que predican todas esas espantosas doctrinas de demonios, entre otras muchas más, no solamente esa, sino prácticamente todo lo que enseñan, todo lo que predican en estas iglesias falsas de la cristiandad apóstata son doctrinas de demonios, enseñadas, predicadas por estos apóstatas de la fe, y especialmente por estos avaros e idólatras como Milad Suleimani, Guillermo Maldonado y un larguísimo etcétera que muchos de vosotros conocéis, a quienes me estoy refiriendo. Pues hasta aquí este vídeo, dale un like si lo has visto, si te ha parecido correcto, si te ha parecido bien, si quieres lo puedes sembrar, lo puedes regar el enlace para que mucha más gente vea este vídeo, y si todavía no te has suscrito a este canal mío de YouTube, El Conocimiento Real que lleva a la vida eterna, suscríbete. Os ha hablado el teólogo bíblico no teísta Tito Martínez. Hasta el próximo vídeo.